Muy buenas tardes, tengan todos. Deseamos la bendición del Señor sobre cada uno de los que escuchan este audio. Y primeramente quisiera pedir disculpas por el retraso en enviar el audio, pero reconocemos que me ha costado mucho. Lo he intentado varias veces y lo he tenido que volver a grabar. La razón es porque hemos visto necesario, y también ha sido el consejo de hermanos que nos aprecian, el hacer una corrección pública, una rectificación pública de un error que cometí en unos audios anteriores, que se refieren a la expresión que el Señor Jesucristo dijo al momento de instituir la cena. Cuando Él estaba dando el pan, Él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cuando estaba entregando la copa, Él dijo: bebed de ella todos, esto es mi sangre. Y a la hora de que yo estaba grabando el audio, utilicé fue la expresión: este es mi cuerpo. Yo dije, Jesús dijo, después que tomó el pan: comed, este es mi cuerpo. Y aunque parezca algo muy sencillo, es algo que es necesario diferenciar y saber el significado de esa expresión que el Señor utilizó: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Para ello vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo 26. Cuando el Señor instituye la cena, dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Amén. De verdad que es algo que logramos entender, pero que se nos hace difícil de explicar. Agradecemos a un apreciado hermano que en lo privado me hizo la corrección de esta expresión que utilizamos allí, y que a su vez es necesario que otros también puedan tener esa información. Nosotros la sabíamos, pero realmente fue un error de pronunciación al momento de dar el audio, pero consideramos que es una oportunidad para nosotros dar a conocer esa diferencia entre la palabra este y la palabra esto, porque el Señor Jesucristo usó esto es mi cuerpo y no dijo este es mi cuerpo. Esa diferencia, que parece sencilla, cambia completamente el sentido de lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de decir a sus discípulos en aquella oportunidad. Y que partiendo de esa expresión, hay religiones que han utilizado esto como una doctrina, principalmente la religión popular, la cual enseña falsamente la doctrina de la transustentación, indicando que el Señor Jesucristo dijo que el pan que uno come en la cena se convierte en el cuerpo de Él. Y literalmente ellos enseñan que al momento de la misa, cuando se hace la Eucaristía por el sacerdote, el pan se transforma en cuerpo de Cristo y la copa con el vino se transforma en sangre de Cristo. Y que entonces al comerla literalmente estamos comiendo el cuerpo y literalmente estamos bebiendo la sangre. Eso no es así. La Escritura no enseña eso, más bien nos hace entender de que es un símbolo y que la expresión que el Señor utilizó no fue este. Para ello tenemos que entonces entender un poco el significado de esa palabra. La palabra este y la palabra esta se refieren a un determinante. Es una palabra que es como un determinante o un sustantivo que se utiliza para demostrar algo o a alguien que está cercano.
La persona que está hablando, para poder referirse a algo que tiene cerca y demostrarle a otro, él utiliza estos términos. Cuando ese algo o alguien es masculino. Y cuando ese algo o alguien es femenino. Por ejemplo, yo tengo aquí el celular. Entonces yo puedo decir, este celular es masculino y se refiere a él como este celular. Tengo aquí la Biblia. Eso sería femenino y yo podría hablar de esta Biblia. Sin embargo, cuando no se conoce el género y cuando se va a hablar de manera abstracta de un pensamiento, de una idea o de algo que conocemos y que está en nuestra mente, pero que desconocemos género o que no tiene género, entonces se habla de algo que es neutro. Y por eso se utiliza la expresión esto. Yo no puedo decir esto celular, ni puedo hablar de esto refiriéndome a la Biblia, porque es algo que ya conocemos y que es algo que se puede palpar y ver. Cuando es algo que no es palpable, que no se puede ver como tal, entonces se refiere a eso, siempre refiriendo a una cosa o a algo en particular, nunca a una persona, porque a las personas sí se conoce su género, pero cuando es algo que es cosa, se refiere a eso como esto. Y es precisamente la expresión que usó el Señor Jesucristo. Por eso Él no dijo, este es mi pan. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? Cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena, había muchos panes y habían también muchas copas. Uno entiende que indudablemente ellos ya estaban comiendo pan y posiblemente, siendo una fiesta, había muchas copas o había más de una copa. Pero cuando el Señor Jesucristo instituye la cena, hay algo en particular que dice ahí la Escritura, que el Señor, tomando el pan, Él dice que Él lo bendijo, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y cuando Él lo estaba dando a sus discípulos, Él dijo, esto es mi cuerpo. Si Él estuviera hablando literalmente del pan que tenía en sus manos y que se lo había dado a los discípulos, la forma correcta de pronunciar era decir, este es mi cuerpo, porque con eso estaría indicando que ese pan que ellos tenían en sus manos, que estaban viendo en ese momento, ese pan era su cuerpo. Cuestión que iba a traer una confusión a los discípulos, porque ellos literalmente estaban viendo el cuerpo de Jesús y también estaban viendo el pan. Por eso hubiese sido un error decir, este es mi cuerpo. Y daría entonces luz para uno pensar de que en ese momento el pan se estaba transformando en el cuerpo de Cristo, algo que no sucedió. Por eso el Señor Jesucristo, Él dijo literalmente, esto es mi cuerpo. Ahora, hay algo interesante que también cabe destacar, que en el idioma griego, el verbo ser, que se utiliza en esa expresión cuando Él dice es mi cuerpo, es mi sangre, ese verbo que se traduce, el verbo ser que se traduce en nuestro idioma español, no tiene una forma de expresarlo en el idioma griego cuando se refiere a representación. Literalmente se vertió como el verbo ser ahí, utilizando es, pero lo que realmente está en el original es una palabra que habla de la representación. Literalmente debería decir, esto representa mi cuerpo. Lo que nos da a entender que
a lo que el Señor se está refiriendo cuando dice esto, no es al pan literalmente, sino al acto mismo de lo que ellos estaban haciendo, de lo que eso representaba en sí mismo. Pensando el Señor Jesucristo, teniendo en su mente la idea concreta con respecto a la iglesia y a la comunión. Eso lo vemos entonces después en 1 Corintios, que cuando él estaba partiendo del pan, él estaba pensando en ese cuerpo místico que representa la iglesia. Como dice Efesios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que nosotros como creyentes somos cuerpo de Cristo. Un cuerpo que es representado en la persona del Señor Jesucristo y que a su vez nos hace pensar en ese cuerpo que fue herido por nuestros pecados, todo lo que Él padeció, pero que fue partido, su cuerpo fue partido por causa de nuestros pecados. Entonces, el énfasis que Él está dando allí en la expresión es a todo lo que eso representa y no al pan en sí mismo como una unidad. Por eso, cuando nosotros hacemos memoria del Señor, en la cena del Señor, utilizamos un pan, pero literalmente ese pan no es el cuerpo de Cristo. Entendemos, y así lo creemos y lo tratamos de representar en la cena, eso que está ahí, ese pan que está allí, lo que es un símbolo, una representación de lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, no es que nosotros nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo cada vez que estamos participando de la cena, sino que nosotros estamos haciendo memoria al momento de comer de ese cuerpo que Él entregó por nosotros en la cruz. Y así se hace referencia también a la sangre o a la copa. Él dice, cuando dio la copa, él utiliza allí, y es interesante lo que dice la Escritura, porque él utiliza bebé de ella. Entonces, cuando está hablando de ella, está refiriéndose literalmente a la copa, porque es un objeto conocido de índole femenino, y por eso la expresión o la palabra allí sustantiva en femenino es ella, para indicar de algo que está ahí presente. Pero él dice, bebé de ella todos. Literalmente, todos los que estaban presentes en la reunión tenían que beber, los que estaban presentes en comunión con el Señor, beber de esa misma copa, de la que tenían delante de ellos, de la que el Señor le estaba entregando. Pero él no dice, esa es mi sangre, sino que él utiliza la expresión nuevamente, esto es mi sangre, para indicar entonces, hacer la diferencia, y aquí está el uso doble de esa expresión, de esos adjetivos allí, que el Señor utiliza, uno de manera literal, él está refiriendo, por eso utiliza la palabra ella, para hablar de la copa, pero después utiliza la expresión esto es mi sangre, ya no para hablar literalmente de la copa, sino de lo que eso representa. Y por eso dice, esto es mi sangre, que por vosotros o que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De verdad que quisiera tener mayor capacidad para poder expresar y distinguir claramente. Ojalá los que están escuchando este audio puedan discernir lo que estamos tratando de decir, para que no haya esa confusión en la mente de algunos y para que aprendamos a hacer esa distinción, echando por tierra, por cierto, lo que es la doctrina de la transustentación y de lo que ocurre en la Eucaristía católica. Entonces, nuevamente pedimos perdón a todo el pueblo del Señor, a todos los que reciben este audio, por el error cometido, y es por eso que veíamos necesario el hacer esta corrección pública, pero que no me ha sido para nada fácil, porque lo entendemos, pero me cuesta mucho
explicarlo. Ojalá, si han quedado algunas dudas, puedan consultarlas también con otros, y también estamos a la orden para tratar de orientar en este sentido. Pero el Señor Jesucristo dijo, fue hablando en la cena del Señor, cuando Él entregó el pan, Él dijo, esto es mi cuerpo. Y cuando Él dio la copa, dijo, bebed de ella todos, y después dijo, esto es mi sangre, que por mucho es derramada. Que el Señor nos ayude y Él haga prosperar su palabra. Amén.